Eloise estaba a punto de donar su riñón a su hijo mayor cuando la sala del hospital quedó en silencio y una pequeña voz rompió la rutina de preparación. Ella yacía en la mesa de operaciones, sujeta por seguridad, observando al equipo revisar instrumentos y formularios mientras el doctor Evans repasaba su historial con firme concentración. El consentimiento que había firmado temblaba más en su memoria que en sus manos, porque sabía lo que significaba. Adam, antes fuerte y lleno de vida, no podía esperar mucho más. Al otro lado del vidrio opaco, Rebecca permanecía con sus padres, brazos cruzados, ojos fijos en Eloise de un modo que no parecía cuidado sino instrucción. Llevaban días repitiendo la misma frase: es tu deber, eres su madre, y Eloise respondía igual cada vez, con un asentimiento y un sí silencioso, incluso cuando el estómago se le revolvía y la respiración se le acortaba de preocupación. Había pasado años dando y volviendo a dar, madrugadas en mercados fríos de Chicago, noches cosiendo bajo una bombilla tenue, el trabajo diario de empujar la silla de ruedas de Joe por el pasillo, escuchando sus suspiros cuando ya no podía hablar con facilidad. Creía en el deber, había construido su vida sobre él. Sin embargo, la presión de la última semana se sentía distinta, demasiado rápida, demasiado ensayada, demasiado ruidosa. El deterioro de Adam había empezado con cansancio por las tardes y un rostro pálido, luego síntomas alarmantes y pruebas apiladas en la mesa de la cocina, y en ese montón Eloise comenzó a notar cuán a menudo Rebecca hablaba por él, cuán a menudo las decisiones se presentaban como finales antes de que ella se sentara siquiera. Brandon, el hijo menor, pasaba a arreglar cosas pequeñas y dejar pan caliente, decía poco, observaba mucho, preguntaba si su madre descansaba y le advertía que no cargara con todo sola, pero ella lo apartaba con la mano diciendo que la familia lo manejaría. Mario, de 9 años y muy observador, jugaba con los coches de plástico que Eloise había comprado en un mercadillo y contaba historias calladas sobre llamadas nocturnas en su casa, palabras que no comprendía del todo. Una vez Eloise salió y oyó la voz de Rebecca al teléfono detrás del garaje, baja y urgente, diciendo que todo saldría según lo planeado. Cuando preguntó, Rebecca rió y dijo que era una amiga revisando horarios de medicinas. Al día siguiente Rebecca llegó temprano con formularios, horarios y un tono cortante, y al anochecer sus padres estaban sentados en la mesa de Eloise hablando de honor y sacrificio como si leyeran de una tarjeta. Eloise siguió trabajando, porque trabajar era su forma de enfrentar el miedo, pero el miedo no se movía, se sentaba en la mesa con los papeles, en la habitación con el hombre callado en la silla de ruedas y en el fregadero donde fregaba verduras hasta dejarse las manos en carne viva. Cuando el hospital programó el procedimiento, Eloise firmó porque Adam era su hijo y lo amaba, y amar, en su mundo, no era solo un sentimiento sino una acción. Ahora, bajo las luces, la jeringa del anestésico brillaba mientras la enfermera preparaba la vía, y el doctor Evans dijo que comenzarían. Entonces la puerta se abrió de golpe y Mario entró corriendo, con zapatos manchados de tierra de recreo, cabello revuelto, ojos abiertos con un propósito que no pertenecía a un niño. Una enfermera lo seguía apresurada, susurrando que no podía estar allí, pero él alcanzó la mesa y levantó un viejo teléfono como si fuera prueba de algo pesado. Abuela, dijo, con voz temblorosa pero lo bastante clara para todos, necesito decirles porque papá realmente necesita tu riñón. El doctor Evans levantó la mano para detener al equipo y miró al niño con calma y paciencia de advertencia. Al otro lado del vidrio, Rebecca golpeó el panel y gritó que estaba confundido, que no entendía de asuntos médicos, que todo ya estaba organizado y seguro. Sus padres avanzaron hacia el marco, rostros pálidos, hablando con una enfermera sobre reglas, contaminación y la importancia de seguir adelante. Mario no les respondió, mantuvo los ojos en Eloise, que no podía incorporarse pero sí parpadear, respirar y esperar. En esa pausa, los pensamientos de Eloise recorrieron el largo pasillo de su casa, el olor a desinfectante, el sonido de las ruedas de Joe sobre las baldosas, el pequeño ahorro guardado en una lata bajo la harina, la primera vez que Adam volvió tan cansado que olvidó cenar, la vez que Brandon arregló el ventilador y se quedó en la puerta como si quisiera decir más y decidió no hacerlo, las noches en que Rebecca servía sopa a Adam y le recordaba las pastillas, la noche en que Mario preguntó qué pasa si una medicina enferma en lugar de curar. Cada recuerdo era como una nota que tenía sentido sola y levantaba preguntas en conjunto.
A Eloise no le gustaba la sospecha, le parecía desleal. Pero tampoco le gustaba que la apresuraran en decisiones quienes no cargaban con su historia. Vio las manos temblorosas de Mario sostener firmes el teléfono y comprendió que él creía tener algo que los adultos habían pasado por alto. El doctor Evans se acercó y, con voz serena, le preguntó al niño qué quería decir. Las enfermeras esperaron, una ajustó la bandeja, otra revisó la vía sin conectarla. Tras el vidrio, Rebecca decía que perdían tiempo, que el peligro aumentaba con cada retraso, que el equipo médico había aprobado todo. Brandon no estaba, Eloise deseó, breve y agudamente, que si lo hubiera, porque él escuchaba antes de hablar. Mario respiró hondo y dijo que había grabado partes de una conversación oída tras una puerta entreabierta, y que creía que la razón del trasplante no era la que todos habían escuchado. Dijo que había visto frascos en la cocina que no parecían los recetados por el médico, y que ciertas noches Adam enfermaba después de un té que Rebecca insistía en darle para dormir. Dijo que el teléfono en la encimera tenía mensajes sobre análisis y horarios que no coincidían con la historia contada. Eloise sintió un dolor callado y pesado recorrerla, no ira, no drama, solo la comprensión firme de que había más que sopesar que el deber y la prisa. Dirigió sus ojos al doctor Evans, él asintió y dijo al equipo que esperara mientras llamaba a seguridad del hospital y a un trabajador social, y verificaba las listas de medicamentos con los registros de la farmacia. La voz de Rebecca subió, luego se quebró, dijo que el niño mentía, después que estaba confundido, luego que la familia lo resolvería en privado. El cirujano dijo que el hospital seguiría el procedimiento. Eloise no habló. No forcejeó. Esperó mientras la sala cambiaba de rumbo, y en esa espera sintió, por primera vez en semanas, que lo correcto podía ser hacer preguntas antes de entregar algo que no podía recuperarse. El silencio tras las palabras de Mario se alargó más de lo que nadie esperaba, y en ese silencio, la vida de Eloise se desplegó frente a ella como un libro abierto que nadie en la sala había leído con cuidado. El ceño del cirujano se frunció al mirar del niño tembloroso a la mujer en la mesa que llevaba años de sacrificio en los huesos. Las enfermeras se miraron entre sí, inseguras de si avanzar o retroceder, su entrenamiento diciéndoles obedecer el protocolo, sus instintos diciéndoles que había algo más profundo en juego. Tras el vidrio, el rostro de Rebecca pasó del pánico a la furia, sus puños golpeando la barrera, su boca formando palabras inaudibles, pero sus ojos traicionaban un miedo más fuerte que su voz. La mente de Eloise se vio arrastrada por recuerdos que llegaban sin ser invitados pero punzantes. Recordó cuando Adam era un niño, corriendo por el mercado con una bolsa de naranjas demasiado grande, riendo hasta que la fruta se desparramaba por el suelo. Recordó a Brandon sentado en los escalones del porche al anochecer, arreglando una vieja radio con manos cuidadosas mientras escuchaba sus preocupaciones sin interrumpir. Recordó el día en que Joe se desplomó en el patio, el derrame dejándolo sin voz y dependiente, y cómo se prometió cargar con la familia pasara lo que pasara. Habían sido años de empujar, de doblarse hasta que la espalda dolía, de asentir ante cada petición sin detenerse a preguntar si era justo. Lo había hecho todo porque amar, para ella, no era opción sino deber, un deber que tenía sentido incluso cuando dolía. Y sin embargo, mirando a Mario, tan joven e inestable pero dispuesto a enfrentarse al peso de los adultos, Eloise sintió renacer algo casi olvidado, la duda. Vio su pequeño cuerpo aferrado al viejo teléfono, sus mejillas enrojecidas por la carrera, su voz quebrándose pero sin callarse, y se preguntó si esa era la única voz en la familia sin agenda, sin cálculo, solo verdad. El doctor Evans rompió la pausa con una orden firme, la cirugía quedaba pospuesta hasta nueva revisión. Hubo exclamaciones, enfermeras cruzaron miradas apresuradas, y el grito de Rebecca resonó a través del vidrio exigiendo continuar. Pero el cirujano no cedió, su voz llevaba la autoridad de alguien que ya había visto familias ocultar cosas, alguien que había aprendido a confiar más en la duda que en el consentimiento apresurado. El pecho de Eloise se alzó lentamente, alivio y miedo mezclándose como aceite y agua, porque posponer significaba preguntas, y las preguntas significaban respuestas que quizá no quería escuchar. Mario subió al pequeño taburete junto a la mesa, su mano rozando la de ella con el agarre nervioso de un niño que busca consuelo, y Eloise, aún sujeta, apretó sus dedos como pudo.
Era un lazo frágil, pero en ese instante más fuerte que todas las órdenes, que todas las demandas, que todos los discursos ensayados de Rebecca y sus padres. Pensó en las noches de susurros telefónicos, en las tardes cuando le imponían papeles sin tiempo de leer, en la constante prisa de apresúrate, apresúrate, apresúrate. Y ahora se preguntaba para qué había sido toda esa urgencia. Fuera del vidrio, los padres de Rebecca discutían con el personal, voces agudas, cuerpos inclinados como si con pura presión pudieran cambiar decisiones. Pero su autoridad no valía allí, el hospital seguía sus propias reglas. Llegó un trabajador social, portapapeles en mano, haciendo preguntas con un tono sereno que parecía demasiado suave para la tormenta del pasillo. Eloy se respondió lo que pudo, aunque su voz temblaba. Mario interrumpía, explicando lo que había visto y oído, hablando con la honestidad sin filtro de un niño que no comprende consecuencias salvo que la verdad pesa más que el silencio. El doctor Evans escuchó con cuidado, tomó notas y luego se retiró a verificar detalles. En esa espera, Eloise se sintió expuesta, su cuerpo aún vulnerable bajo las luces brillantes, pero su corazón más firme ahora porque alguien al fin se detenía a escuchar. Pensar en Adam, esperando en la otra sala, le desgarraba, porque su amor por él nunca estuvo en duda, lo que estaba en duda ahora era todo lo que rodeaba su enfermedad, la medicina, los motivos, las decisiones a las que había sido empujada sin explicación. Rezó en silencio que si había engaño, se descubriera, no por ella sino por él. Mario se inclinó más, susurrando que tenía grabaciones en el teléfono, fragmentos de conversaciones nocturnas que le sonaban mal, y aunque Eloise deseara que él no cargara con tales pesos a su edad, también sabía que sin él, la verdad quizá habría quedado enterrada para siempre. Por primera vez desde que entró al hospital, Eloise se permitió cerrar los ojos, no en rendición, sino en la frágil esperanza de que lo que viniera después se construyera no en presión o miedo, sino en claridad. La tensión en el hospital se profundizó con el paso de las horas, transformando lo que había sido planeado como un procedimiento médico sencillo en una red complicada de preguntas y sospechas. Eloise permanecía en la cama del hospital bajo observación, su cuerpo cansado por el estrés, mientras Mario se sentaba a su lado con el teléfono apretado en su mano como un escudo contra la tormenta que se gestaba afuera. Las palabras del niño habían puesto en marcha algo que ya no podía detenerse fácilmente. El doctor Evans regresó con un expediente y una expresión cautelosa, sus pasos deliberados como si cada movimiento llevara ahora un peso distinto. Explicó que ya se habían descubierto ciertas discrepancias en el historial de medicación de Adam, y que algunas recetas no coincidían con los registros firmados por la farmacia del hospital. Las enfermeras murmuraban entre sí, y el trabajador social escribía sin pausa, cada nota hundiendo más la situación en la realidad. El corazón de Eloy se dolía al pensar en Adam, acostado débil en la habitación contigua, sin saber del caos que se desataba a su alrededor. Él había confiado en todos, al igual que ella, y ahora la confianza misma parecía frágil. Rebecca exigía entrar, su voz alzándose contra las puertas cerradas, declarando que los retrasos ponían en riesgo la vida de su esposo. Sus padres la apoyaban, su tono cargado de autoridad, acusando al personal de negligencia. Pero por primera vez, Eloy se vio como su insistencia se debilitaba frente a la calma firme del protocolo médico. Observó a través del vidrio cómo la seguridad del hospital permanecía cerca, no amenazante pero presente, una señal silenciosa de que la situación ya no estaba bajo control de la familia. Brandon llegó poco después, su rostro tenso pero sereno, sus ojos recorriendo la sala hasta detenerse en su madre. Avanzó exigiendo saber por qué se había detenido la cirugía, su voz firme pero respetuosa. El doctor Evans lo invitó a entrar, y Brandon escuchó atentamente mientras Mario volvía a explicar lo que había visto y oído. La mandíbula del hijo menor se tensó, sus ojos se entrecerraron como si finalmente las piezas del rompecabezas encajaran en su mente. Pidió ver el teléfono, y Mario se lo entregó con cierta reticencia. Brandon presionó reproducir, y en el silencio estéril de la sala se derramaron voces, la de Rebecca, baja pero cortante, hablando de mantener a Adam con ciertas medicinas hasta que llegara el momento adecuado, seguida de otro mensaje que insinuaba arreglos financieros vinculados a la condición de Adam. El cuerpo de Eloise se enfrió,
no por el aire del hospital sino por la realización de que el cuidado de su nuera quizá no había sido cuidado en absoluto. El rostro de Brandon se oscureció, su sospecha ya sin ocultarse. Exigió respuestas a Rebecca a través del vidrio, pero ella sacudía la cabeza con furia, articulando que estaba fuera de contexto, que el niño había malinterpretado, que las grabaciones no estaban completas. Sin embargo, su pánico era evidente, y los gestos frenéticos de sus padres poco hicieron por estabilizar la imagen que ya se mostraba ante ellos. El doctor Evans declaró claramente que no habría cirugía hasta completar una investigación. La mente de Eloy se giraba, llena del recuerdo de cada firma forzada, cada conversación presionada, cada momento en que los ojos de Rebecca la vigilaban como un halcón esperando obediencia. Se preguntó cuánto tiempo llevaba esto gestándose, cuán profundo era el plan y qué sabía Adam realmente. Brandon puso una mano en el brazo de su madre, un gesto de consuelo y promesa silenciosa, como diciéndole que no enfrentaría esto sola. Mario, aún pequeño en su silla, se inclinó hacia Eloise y susurró que tenía miedo pero también estaba contento de haber hablado. Ella apretó su mano otra vez, con el corazón roto por el peso que un niño tan joven había tenido que cargar. El trabajador social recogió declaraciones, preguntando a Eloise con calma sobre sus experiencias en casa, y por primera vez ella habló en voz alta del acoso que había sentido, de las demandas, de las visitas de los padres de Rebecca donde le recordaban el deber y el honor mientras ignoraban su miedo. Cada palabra liberada de sus labios se sentía como un peso levantándose, aunque dejaba cicatrices de traición que no había querido admitir. Los gritos de Rebecca crecían, su desesperación rompiéndose contra el vidrio, y finalmente el personal la condujo a ella y a sus padres a otra sala para evitar más disturbios. El pasillo se aquietó, y en ese silencio Eloise sintió un cansancio profundo en sus huesos, pero también algo más, el inicio de la claridad. Adam seguía enfermo, y su vida aún pendía de un hilo, pero ahora ella sabía que la verdad importaba tanto como el amor. Sin verdad, el sacrificio podía convertirse en explotación, y había estado al borde de darlo todo sin conocer la historia real. Se volvió hacia Brandon y susurró que necesitaban ver a Adam, mirarlo a los ojos y escucharlo directamente antes de tomar más decisiones. Brandon asintió con firmeza, y con Mario a su lado, los tres se prepararon para enfrentar la siguiente parte de esa verdad que se desmoronaba. Cuando finalmente llevaron a Eloise a la habitación de Adam, el peso de la incertidumbre oprimía cada rincón de su pecho. Las cortinas blancas se mecían suavemente con la corriente del aire acondicionado, y su hijo yacía recostado en almohadas, la piel pálida, los ojos hundidos pero iluminados por una débil sonrisa al verla. Brandon permanecía cerca, firme como un pilar, mientras Mario sujetaba la mano de su abuela como si pudiera darle valor con su pequeño toque. Por un momento, Eloy se quiso olvidar las grabaciones, la sospecha, los gritos en el pasillo, solo quiso ver al niño que había criado, el que alguna vez le trajo dientes de león del jardín y le dijo que eran flores dignas de una reina. Pero el presente se negó a ceder ante la nostalgia. El doctor Evans y el trabajador social explicaron suavemente a Adam que la cirugía estaba retrasada porque habían surgido preocupaciones. Rebecca no estaba en la sala, había sido escoltada a otra parte, sus protestas apagadas por paredes y puertas, pero su ausencia hacía el ambiente más tranquilo, como si su voz hubiera sido una nube de tormenta apartada. Los ojos de Adam se abrieron con confusión. Tosió levemente, luego preguntó qué preocupaciones podían importar cuando su vida se desvanecía cada día. Sus palabras atravesaron a Eloise, pero Brandon intervino antes de que la culpa la empujara al silencio. Le dijo a su hermano que Mario había escuchado cosas, que había preguntas sobre las medicinas y lo que ocurría en casa. Los dedos débiles de Adam se aferraron a la manta, su rostro enrojecido por un calor súbito. Negó con la cabeza, insistiendo en que Rebecca lo había cuidado sin descanso, trayendo comidas, midiendo pastillas, revisando su fiebre en las noches. Su voz se quebró al decir que debía su supervivencia a su devoción. Sin embargo, Mario dio un paso al frente con valentía, sosteniendo el teléfono con las grabaciones aún guardadas. Miró directamente a su padre y dijo que el amor no sonaba como planes ocultos, y que había visto frascos con etiquetas extrañas en la cocina. Para un niño, sus palabras eran claras, sin dobleces,
y llevaban un peso que los adultos a menudo pasaban por alto. Adam lo miró con incredulidad, luego a su madre, como esperando una negación o consuelo, pero Eloise no se apresuró a calmarlo con palabras vacías. En su lugar habló suavemente, diciéndole que a veces incluso los más cercanos podían ocultar cosas, y que amar significaba hacer las preguntas más difíciles, no apartarse de ellas. Brandon acercó una silla y preguntó directamente si alguna vez se había sentido peor después de los tés o medicinas de Rebecca. Adam vaciló, sus labios entreabiertos, sus ojos desviándose. Admitió que algunas noches se había sentido mareado después de beber, pero lo había desestimado como parte de su enfermedad. Confesó que cuando una vez cuestionó a Rebecca, ella le dijo que eran efectos secundarios naturales y que preocuparse solo lo debilitaba más. Bajó la mirada, avergonzado, como culpándose por no insistir. La sala se volvió pesada, no con drama, sino con la verdad finalmente saliendo a la luz. El doctor Evans escuchaba con atención, anotando cada detalle, mientras el trabajador social preguntaba con cuidado si Adam permitiría una revisión de cada medicamento tomado en casa. Adam asintió lentamente, su respiración débil, y susurró que él también quería la verdad, aunque doliera. Eloise extendió la mano y rozó la de su hijo, con el corazón desgarrado por dolor y decisión. Le dijo que siempre lucharía por su vida, pero no permitiría que el engaño les robara la elección. La mandíbula de Brandon se tensó con ira contenida, pero puso una mano tranquilizadora en el hombro de Adam, prometiendo que lo resolverían juntos. Mario, aún aferrado al teléfono, se irguió más, su pequeño cuerpo cargando el orgullo de alguien que al fin había sido escuchado. Afuera, los pasos del personal resonaban mientras se buscaban expedientes, se revisaban registros, se examinaban frascos. La familia que antes parecía inquebrantable se encontraba ahora en una encrucijada frágil, donde la confianza debía reconstruirse no en la obligación sino en la honestidad. Eloise se sentó en silencio, respirando despacio, sintiendo que aunque su cuerpo era viejo y frágil, su espíritu había encontrado nueva fuerza. La decisión sobre su riñón ya no era una simple exigencia, se había convertido en una batalla por la verdad misma, y se prometió en silencio que no lo daría hasta conocer toda la historia. A la mañana siguiente, los pasillos del hospital bullían con una intensidad contenida mientras médicos, enfermeras y administradores unían fragmentos de información que empezaban a exponer un patrón inquietante. Eloise apenas había dormido, despierta en el sillón junto a la cama de Adam, su mente girando sin cesar entre amor y sospecha. Brandon también había permanecido, brazos cruzados, cabeceando en la silla como si no quisiera dejar a su madre y hermano desprotegidos. Mario se había acurrucado en una manta, el teléfono aún bajo su almohada como talismán de verdad. Cuando el amanecer filtró entre las persianas, el doctor Evans regresó, su expresión grave pero firme, con una carpeta gruesa de hallazgos. Explicó que varios medicamentos que Adam había estado tomando no provenían de la farmacia del hospital, habían sido comprados privadamente a nombre de Rebecca. Algunas pastillas contenían sustancias que, al combinarse, podían empeorar la función renal en lugar de ayudarla. La respiración de Eloise se cortó, su corazón cayendo como si el suelo desapareciera bajo ella. Brandon se incorporó de golpe, puños apretados, su rostro pálido de furia contenida. Adam miraba incrédulo, sus labios formando palabras mudas antes de negar con la cabeza, insistiendo en que debía ser un error. Pero el doctor Evans fue firme, los análisis eran claros, y la evidencia apuntaba a una interferencia deliberada más que a un error. El trabajador social intervino suavemente, preguntando a Adam si recordaba que Rebecca le hubiera desaconsejado asistir a ciertos controles o lo hubiera persuadido de confiar solo en sus instrucciones. Adam dudó, luego admitió que ella a menudo le decía que las visitas al hospital eran innecesarias, que podía manejar su cuidado en casa, y que el estrés de las pruebas constantes solo lo empeoraría. Eloise sintió lágrimas arder en sus ojos al darse cuenta de lo cuidadosamente que la confianza de su familia había sido manipulada. Pensó en las noches en que Rebecca llegaba con montones de papeles, en las severas lecciones de sus padres sobre el deber, en la urgencia que nunca le permitió detenerse. Brandon se puso de pie, paseando con energía inquieta, murmurando que ya no se trataba solo de una enfermedad, sino de una traición de la forma más cruel.
Mario se frotó los ojos y susurró que siempre había sentido que algo andaba mal, pero no había entendido por qué hasta ahora. Eloy se le tomó la mano, diciéndole suavemente que su valentía los había salvado de un error que nunca podría haberse deshecho. El rostro de Adam se desmoronó, desgarrado entre el amor por su esposa y la punzante herida de la revelación. Se cubrió la cara con las manos, murmurando que la había creído, que había confiado en ella con su vida. Eloy se inclinó, hablándole con dulzura pero con firmeza, recordándole que la traición nunca era culpa suya, que la enfermedad podía volver a cualquiera vulnerable a promesas que parecían consuelo. Brandon giró bruscamente hacia la puerta, exigiendo ver a Rebecca, pero el personal explicó que estaba siendo interrogada en otra parte del hospital. La verdad se desplegaba como una tormenta lenta, cada nuevo hecho golpeando con dolorosa claridad. Eloy se sentó en silencio, sus dedos recorriendo la manta de la cama de Adam, su mente repitiendo cada pequeña advertencia que había ignorado, las llamadas en susurros, las explicaciones apresuradas, la urgencia ensayada. Ahora comprendía que el amor la había cegado ante señales que de otro modo habría visto, y que el deber, aunque noble, podía ser retorcido por quienes lo usaban como arma. El doctor Evans cerró la carpeta y les dijo con claridad que, hasta que concluyera la investigación, no se realizaría ninguna cirugía. Prometió que Adam sería estabilizado con la medicación adecuada y que su caso se trataría con el máximo cuidado. Eloy se exhaló lentamente, aflojándose por primera vez en semanas el nudo del pecho. Miró a Brandon, erguido y callado, que asintió en señal de acuerdo, y a Mario, cuya pequeña mano seguía en la suya con una fuerza tranquila. Por primera vez, Eloy se sintió que su elección ya no era un sacrificio ciego, sino una decisión que tomaría con pleno conocimiento, y juró en silencio que nada, ni presión ni manipulación, la obligaría de nuevo. Rebecca estaba en otra sala de consulta, sus ojos saltando del trabajador social a los dos administradores del hospital convocados para supervisar el asunto. La luz fluorescente parpadeaba levemente y marcaba ángulos duros en su rostro, aunque intentaba mantener la compostura, la voz le temblaba cada vez que se defendía. Insistía en que había pedido la medicación por desesperación, que los médicos eran demasiado lentos, que solo había querido que Adam sobreviviera. Pero la carpeta de pruebas sobre la mesa contaba otra historia, recibos que mostraban compras al por mayor de fármacos nunca recetados, registros telefónicos que coincidían con las grabaciones de Mario y transferencias financieras ligadas a cuentas que nadie en la familia conocía. Los administradores la presionaban con calma y firmeza, preguntando por qué había ocultado esos detalles a su marido y a su familia. Rebecca se removió incómoda y lanzó un discurso sobre el sacrificio, afirmando que ella había cargado con el verdadero peso de la enfermedad de Adam mientras Eloise se quedaba atrapada en recuerdos de sus días de mercado y Brandon se ocupaba de arreglar cables y tuberías para los vecinos. Pero cuanto más hablaba, más hueco sonaba, como si intentara convencerse a sí misma tanto como a los demás. Fuera de la sala, Eloise esperaba con Mario y Brandon, temblándole las manos mientras las entrelazaba sobre el regazo. Se sentía agotada y, a la vez, extrañamente lúcida, como si al fin se disipara la niebla que la había envuelto durante semanas. Brandon caminaba de un lado a otro, sus pasos marcados en el azulejo, murmurando traición y el peligro en que había estado su hermano. Mario se apoyaba en el hombro de su abuela y preguntaba con voz pequeña si su padre estaría bien. Eloy se le acarició el cabello y le susurró que la verdad duele al principio, pero al final sana heridas más profundas. Tras una hora, la puerta se abrió y el doctor Evans salió con el rostro surcado por el peso de lo escuchado. Explicó que Rebecca había admitido haber alterado el cuidado de Adam, pero seguía afirmando que lo hizo por amor, creyendo que podía manejar mejor su recuperación que los profesionales. Los administradores, sin embargo, veían algo más, señalando los vínculos financieros que sugerían un plan basado no solo en el control sino también en el beneficio personal. A Eloise se le quebró el corazón al absorber aquellas palabras, porque recordaba haber confiado en Rebecca al principio, creyendo sincera su amabilidad y agradecida de que Adam tuviera a alguien que pareciera cuidar tanto de él. Ahora esa confianza yacía hecha pedazos, cada recuerdo teñido de sospecha. Cuando informaron a Adam, éste lloró abiertamente, su cuerpo débil temblando mientras intentaba procesar cómo la mujer en la que más se había apoyado lo había acercado al peligro.
Brandon se mantuvo a su lado, firme pero furioso, jurando que su hermano no volvería a enfrentar un engaño así. Eloise, sentada junto a la cama, susurró que las traiciones más dolorosas vienen de quienes invitamos más cerca, pero que aún así una familia puede sobrevivir si se aferra a la verdad. Mario miró a los adultos con ojos muy abiertos, con una tristeza que ningún niño debería cargar y, debajo, un orgullo porque su voz había detenido lo que pudo ser una tragedia. El plan del hospital quedó claro: estabilizarían a Adam con medicación adecuada, suspenderían el acceso de Rebecca a su cuidado y remitirían el asunto a las autoridades para una investigación más profunda. Solo reconsiderarían la cirugía cuando los médicos estuvieran seguros de que todo peligro oculto había sido eliminado. Eloise sintió el cansancio clavarse en sus huesos, pero también una fuerza nueva, no nacida del sacrificio ciego, sino de sobrevivir a la prueba de la traición. Se quedó en silencio, de la mano de Mario, viendo a Brandon montar guardia en la puerta y escuchando cómo la respiración trabajosa de Adam se volvía más estable con el tratamiento correcto. Por primera vez en semanas, se permitió creer que la familia encontraría el camino, no sin cicatrices, pero más sabia y unida. Los días siguientes convirtieron el hospital en un escenario donde la verdad se desplegó lenta y firmemente, cada nueva prueba cosiendo la realidad que Eloise nunca quiso imaginar. Rebecca quedó apartada bajo supervisión legal, y a sus padres se les prohibió entrar al área de Adam, su antigua arrogancia, silenciada por la autoridad serena de la investigación. Brandon permaneció casi siempre junto a su hermano, respondiendo preguntas de los médicos, cooperando con los administradores y asegurando que su madre no quedara sola en ninguna reunión. Eloise oscilaba entre el agotamiento y la resolución. Cada vez que cerraba los ojos veía imágenes del pasado: Adam niño corriendo por el mercado, Brandon llevando pan caliente, Joe sentado en silencio en la silla de ruedas, Mario jugando con coches de plástico en el patio, y esos recuerdos le recordaban por qué había resistido tanto. Sin embargo, bajo todo ardía la traición como una brasa oculta. La recuperación de Adam era frágil, pero con el tratamiento adecuado su cuerpo empezó a responder, y los síntomas peligrosos cedían poco a poco. Seguía pálido y débil, pero al mirar a Eloise había algo nuevo en sus ojos, una mezcla de dolor y gratitud, la conciencia punzante de lo cerca que había estado de perderlo todo, no solo por la enfermedad, sino por el engaño. Mario se mantenía cerca de su abuela, llenando las horas largas con preguntas inocentes sobre las máquinas, sobre si su padre volvería a jugar al fútbol con él y por qué los adultos a veces elegían la mentira antes que la verdad. Eloise respondía con suavidad, diciéndole que a veces el miedo hace que la gente se esconda tras mentiras, pero el valor siempre las saca a la luz. Brandon, que la escuchó, añadió con firmeza que, por fuerte que parezca el miedo, una familia unida por la honestidad siempre es más fuerte. El trabajador social regresaba a diario para recoger el testimonio de Eloise sobre la presión sufrida, cómo Rebecca llegaba con documentos, cómo sus padres hablaban de deber, cómo cada decisión le era impuesta como si no tuviera voz. Decirlo en voz alta dolía, pero también la aliviaba. Su silencio había sido cadenas, y con cada palabra sentía cómo se rompían. Los administradores le aseguraron que había pruebas suficientes para proceder por la vía legal, que las acciones de Rebecca se examinarían no solo como un asunto doméstico, sino como daño deliberado. Eloise escuchó en calma, con el corazón encogido al aceptar que la mujer a la que una vez dio la bienvenida como hija se había convertido en fuente de destrucción, y aún así se negó a que la pena ahogara su determinación. Se repitió que sobrevivir era enfrentar la verdad aunque dejara cicatrices. Brandon se mantuvo vigilante, cuidando de que ninguna decisión sobre Adam volviera a pasar por encima de la familia. Adam, por su parte, estaba más callado, reflexivo, pidiendo perdón a menudo por no haber cuestionado antes a Rebecca, pero Eloise lo tranquilizó: la enfermedad vuelve vulnerable a cualquiera y no era culpable por confiar donde no debía. La presencia de Mario trajo luces pequeñas a los días pesados, sus dibujos pegados en la pared, sus historias de la escuela, su risa cuando una enfermera bromeaba con él. Eloise se aferró a esos momentos, convencida de que, si un niño podía sonreír en medio de tanta sombra, aún había esperanza. De noche, cuando el hospital se apagaba y Brandon cabeceaba en su silla, Eloise miraba dormir a su hijo y le susurraba promesas, que le daría lo que necesitara, pero solo con claridad, nunca más bajo presión ni bajo mentiras.
Pensó en Joe en casa, esperando en silencio, y resolvió que, al volver, se sentaría a su lado no con el peso de la duda, sino con la fuerza de haber luchado por la verdad de su familia. La investigación avanzó, y una tarde el Dr. Evans les dijo que el equipo legal había presentado cargos formales contra Rebecca por poner en riesgo la salud de su esposo. Brandon apretó los puños, Mario dejó escapar un pequeño suspiro y Eloise cerró los ojos, dejando caer una única lágrima, no de tristeza, sino de alivio agotado. La justicia había iniciado su curso y, aunque el camino sería largo, Eloise al fin sentía firme el suelo bajo los pies. El día de la audiencia formal del hospital llegó como un peso sobre cada latido. Se preparó una pequeña sala de conferencias, la mesa larga cubierta de archivos, grabaciones y gráficos médicos, y un aire de seriedad contenida. Eloise entró con Brandon y Mario a su lado, pasos lentos pero firmes, las manos fuertemente entrelazadas. Adam estaba demasiado débil para asistir, pero dio su consentimiento y pidió que su madre y su hermano hablaran en su nombre. Trajeron a Rebecca bajo supervisión, su antigua seguridad se había vuelto prisa nerviosa, los ojos buscando un aliado que ya no estaba. Sus padres se sentaron en silencio al fondo, los hombros rígidos, la fanfarronería anterior despojada por el peso de las pruebas. Los administradores empezaron repasando los hallazgos, compras de medicación no autorizadas por ningún médico, grabaciones de llamadas nocturnas de Rebecca hablando del momento, e inconsistencias en sus relatos sobre el cuidado de Adam. Eloise escuchó con el pecho pesado, cada palabra confirmando lo que su instinto había susurrado y no se atrevió a creer. Brandon se inclinó hacia adelante, mandíbula tensa, listo para defender a su hermano y a su madre si era necesario. Mario se sentó pegado a Eloise, los ojos grandes fijos en la mesa, demasiado joven para tanta gravedad y, sin embargo, demasiado valiente para apartar la mirada. Cuando pidieron a Rebecca que respondiera, su voz tembló al repetir que actuó por amor, que la desesperación nubló su juicio, que jamás quiso hacer daño. Sus palabras cayeron planas ante la pila de pruebas. Eloise alzó la vista y encontró los ojos de Rebecca al otro lado de la mesa, por primera vez habló sin vacilar, voz baja pero firme. Le dijo que el amor no es manipulación, que el deber no es un arma para imponer silencio y que la confianza, una vez rota, no puede exigirse de vuelta. Le recordó las noches en que la acogió en su casa, las comidas compartidas, la gratitud que sintió al pensar que su hijo no estaba solo. Y le dijo, con claridad, que la traición desde dentro de la familia corta más hondo que cualquier herida externa. Rebecca bajó la mirada, los hombros vencidos, incapaz de sostener la verdad serena en la voz de Eloise. Brandon añadió con dureza que la vida de Adam se había puesto en juego por razones que aún no comprendían del todo, y que ninguna excusa de desesperación borraba las decisiones deliberadas que lo pusieron en peligro. Los administradores asintieron, reconocieron el testimonio de la familia y anunciaron que el caso avanzaría por la vía legal y que el acceso de Rebecca a Adam seguiría restringido. Se hizo un silencio, pesado pero decisivo, y Eloise exhaló lentamente, sintiendo que el nudo que había vivido en su pecho durante semanas comenzaba a aflojarse. Al salir de la sala, Mario deslizó su mano en la de ella y le susurró que había sido valiente. Ella lo miró y esbozó una leve sonrisa, diciéndole que a veces la valentía no consiste en gritar, sino en mantenerse firme cuando de uno se espera silencio. Brandon caminaba a su otro lado, erguido, la mirada al frente, cargando el orgullo y la responsabilidad de un hijo decidido a proteger lo que quedaba de su familia. De vuelta en la habitación de Adam, Eloise se sentó junto a su cama y le contó con suavidad el resultado. Los ojos de Adam se llenaron de lágrimas, pero asintió despacio, susurrando que, aunque la verdad doliera, era mejor que vivir en la mentira. Eloise le acarició la mano y le dijo que la peor tormenta había pasado y que ahora podían concentrarse en sanar, no solo su cuerpo, sino a la familia entera. Brandon colocó los dibujos de Mario en la pared, pequeñas ráfagas de color contra el blanco estéril, un recordatorio de que incluso en la oscuridad se puede crear luz. Esa noche, mientras Eloise apoyaba la cabeza en el respaldo de la silla, sintió un cansancio profundo y también una fuerza tranquila. La audiencia no había acabado con el dolor, pero sí había cerrado la puerta a la manipulación, y por primera vez creyó que las decisiones por venir serían suyas, tomadas en libertad.
El hospital se aquietó a medida que los días se transformaban en un ritmo constante de cuidados, pero para Eloise cada hora llevaba ecos de las elecciones hechas, de los sacrificios que habían definido su vida y de la traición que casi le costó todo. Pasó la mayor parte del tiempo junto a Adam, observándolo recuperar fuerzas poco a poco mientras el tratamiento adecuado devolvía lo que la interferencia de Rebecca había quitado. Cada mejora, por pequeña que fuera, un pulso más fuerte, una respiración más estable, una sonrisa breve, era como un destello de luz empujando las sombras que habían durado demasiado. Brandon se mantuvo presente, ocupándose de hablar con los médicos, coordinando con los administradores y asegurándose de que cada detalle fuera transparente. Su vigilancia silenciosa le recordó a Eloise al niño que había sido, siempre atento, siempre cuidadoso, sin apresurarse a hablar, pero listo cuando hacía falta. Mario, con apenas 9 años, se convirtió en un pequeño ancla de alegría, su risa llenó la habitación estéril, sus dibujos iluminaron las paredes y sus preguntas inocentes sobre la vida y la recuperación recordaron a todos que el futuro aún guardaba esperanza. Aún así, la mente de Eloise no descansaba. Por las noches, cuando el hospital se volvía quieto, se quedaba despierta pensando en los años que los habían traído hasta allí, despertarse antes del alba para vender fruta en el frío amargo de Chicago, coser a la luz de una lámpara hasta que los ojos le ardían, empujar la silla de Joe por suelos agrietados mientras le susurraba como si las palabras pudieran volver. Recordó cada sacrificio por sus hijos, cada moneda ahorrada, cada comida saltada, cada noche en desvelo. Y recordó la confianza que entregó sin reservas a Rebecca, creyendo que la esposa de su hijo lo protegería con la misma devoción que ella había cargado durante décadas. Esa confianza, rota, dejó cicatrices más hondas de las que podía nombrar. Sin embargo, entre el dolor Eloise reconoció algo nuevo, una fuerza nacida no del deber ciego, sino de la elección. Entendió que el amor debía ir unido a la claridad, que un sacrificio sin verdad podía retorcerse hasta convertirse en daño. Sentada junto a la cama de Adam, pensó en el consentimiento que había firmado, en el riñón que estuvo dispuesta a dar y en cómo casi entregó su vida sin comprender el cuadro completo. No la asustaba dar, seguiría haciéndolo sin dudar si con ello salvaba a su hijo, la asustaban la presión, la manipulación, la manera en que habían silenciado su voz. Nunca más, se prometió, permitiría que robaran sus decisiones bajo la máscara del deber. Una tarde, Brandon notó su silencio y le preguntó con suavidad si se arrepentía de casi haber seguido adelante. Eloise negó despacio y dijo que el instinto de una madre es dar, pero que había aprendido que debía ir acompañado de sabiduría. Le dijo que lo que lo salvó no fue su fuerza, sino el valor de Mario al hablar cuando nadie escuchaba. Brandon miró a su sobrino con orgullo, despeinándole el cabello y diciéndole que había hecho por la familia más de lo que muchos hombres adultos podrían. Mario sonrió tímido, apretando la mano de su abuela, y a Eloise se le llenaron los ojos de lágrimas al susurrar que la verdad había venido de la voz más pequeña. Adam, aún débil, los escuchó y lloró en silencio, pidiendo disculpas por no haber visto lo que pasaba a su alrededor. Eloise le acarició la mano y le dijo que el amor a veces ciega hasta a los corazones más sabios y que lo importante ahora era avanzar juntos. Fuera, las luces de la ciudad titilaban en la noche, y Eloise se permitió imaginar un futuro no nublado por el engaño. Pensó en Joe esperando en casa, en el silencio que llenaba las habitaciones, y en cómo volvería no solo con cansancio, sino con la certeza de haber peleado por lo correcto. Sabía que su camino no había terminado, quedaban decisiones sobre el tratamiento de Adam, y quizá aún se necesitara su riñón, pero ahora esas decisiones serían suyas, guiadas por la verdad, no por la presión. Mientras se recostaba en la silla, oyendo el ritmo constante del monitor junto a la cama de su hijo, Eloise sintió por fin una paz desconocida desde hacía meses, frágil, sí, pero real y suya. Pasaron las semanas, y el hospital, antes lleno de miedo, se convirtió en el lugar donde empezaba la recuperación, no solo del cuerpo de Adam, sino del espíritu de la familia. La salud de Adam mejoró lentamente con la medicación adecuada, el color regresó tímido a sus mejillas, y su risa volvió en ráfagas cortas que recordaron a Eloise al niño que había llevado en la cadera. Brandon siguió como presencia firme, hablando con médicos, gestionando controles y asegurándose de que su hermano comprendiera cada decisión.
Su fortaleza serena tranquilizaba a Eloise, que empezó a verlo no solo como el hijo menor, sino como el guardián del futuro familiar. Mario continuó trayendo alegría con sus dibujos y sus palabras inocentes, recordando a todos que la verdad puede nacer de la voz más pequeña. La investigación sobre Rebecca llegó a los tribunales y, aunque Eloise no asistió a todas las sesiones, supo que la justicia avanzaba. La traición dejó heridas demasiado hondas para desaparecer rápido, pero Eloise eligió no vivir en el rencor. Se concentró en sanar a su hijo, su hogar, a sí misma. Volvió a su casa cuando Adam estuvo lo bastante fuerte para quedar bajo cuidado del hospital, y por primera vez en muchos meses se sentó con Joe en el patio trasero sin sentirse aplastada por el silencio. La silla crujió al empujarlo sobre las losas viejas, el sol de la tarde les acariciaba la piel. Le habló en voz baja, contándole todo lo ocurrido, aunque él no pudiera responder, el valor de Mario, la lealtad de Brandon, la recuperación de Adam, la traición de Rebecca. Le dijo cuán cerca había estado de darlo todo sin conocer la verdad, y cómo la voz más pequeña la había detenido ante el mayor error. Los ojos de Joe brillaron apenas, y ella lo tomó como su manera silenciosa de decirle que no estaba sola. Las noches seguían pesadas, pero ya no la aplastaban igual. Volvió a coser, no por necesidad, sino por costumbre, las manos encontrando el ritmo en la tela. Regresó a veces al mercado, no para vender, sino para saludar rostros conocidos, recordándose que la vida continuaba más allá del dolor y la traición. Adam fue dado de alta, aunque su cuerpo aún requería cuidados, volvió a un hogar ahora protegido por la verdad. Brandon lo visitaba a diario, arreglando lo que hacía falta, vigilante sin quejarse. Mario llenó las habitaciones de Charla, sus dibujos en paredes antes desnudas. Y Eloise, envejecida y cansada, sintió despertar algo que creía perdido, paz. Sabía que aún habría desafíos, que la condición de Adam exigía vigilancia, que las cicatrices no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero también sabía que el amor, guiado por la verdad, podía soportarlo todo. Una noche, reunidos para cenar, Adam levantó la mirada del plato y susurró que estaba agradecido por la segunda oportunidad. Brandon asintió con firmeza, Mario sonrió de orgullo y Eloise extendió sus manos viejas sobre las de su hijo, con el corazón sereno. Les dijo que sobrevivir no trataba solo de medicina o sacrificio, sino de honestidad, y que mientras enfrentaran la verdad juntos, resistirían. En ese momento, rodeada por los rostros que más amaba, Eloise sintió que sus largos años de sacrificio no habían sido en vano. La traición había cortado hondo, pero también había revelado una fuerza que no sabían que tenían. Y aunque el futuro siguiera incierto, lo encaró sin miedo, con una valentía tranquila, segura de que lo que viniera lo afrontarían unidos. La vida en casa se asentó en un ritmo frágil, equilibrando la recuperación con la memoria constante de lo vivido. Adam pasaba las mañanas junto a la ventana, envuelto en una manta, el cuerpo aún débil pero el espíritu más presente que en meses. Eloise preparaba té y se sentaba con él, a veces en silencio, a veces compartiendo recuerdos de infancia cuando él y Brandon corrían por las calles tras los recados del mercado. Brandon se unía a menudo tras el trabajo, con las manos oliendo a metal y herramientas, siempre trayendo arreglos o víveres, vigilando que nada quedara desatendido. Mario, incapaz de permitir que el aire se volviera pesado, extendía los cuadernos sobre la mesa y convertía la tarea en espectáculo para su abuela, que escuchaba paciente y elogiaba cada esfuerzo. En esos momentos Eloise respiraba mejor, ya sin planes ocultos, rodeada del calor genuino de los suyos. Aún así, quedaban sombras. Llegaban cartas del juzgado con las audiencias de Rebecca y su defensa, palabras que intentaban suavizar sus actos como errores por desesperación. Eloise las leía en silencio y las guardaba, decidiendo no permitir que la amargura recuperara el espacio que tanto había costado despejar. Adam sufría más con esa parte, preguntaba a menudo si su esposa lo había amado de verdad, si su cuidado fue sincero al principio o calculado desde el inicio. Eloise respondía con suavidad, el amor puede mezclarse con flaqueza, a veces la gente elige el control por miedo, la verdad, por dolorosa que sea, no borra su valor ni su derecho a vivir plenamente. Brandon era menos indulgente, sus palabras sobre Rebecca tenían filo,
pero lo escondía al hablar con Adam, protegiéndolo de más daño. Mario, con inocencia, preguntaba a veces cuándo volvería su madre, y la habitación quedaba en silencio. Eloise respondía con honestidad y suavidad: algunos errores tienen consecuencias y, a veces, amar significa estar separados. Lo abrazaba fuerte, peinándole el cabello, con el corazón roto porque un niño cargara verdades tan duras. Aún así, la esperanza estaba. La fuerza de Adam creció, la risa duraba más, el apetito volvía, la gratitud se decía con frecuencia. Una tarde pidió a Eloise que le enseñara de nuevo las recetas de su niñez, platos sencillos de arroz, frijoles y estofado. De pie a su lado en la cocina, guiando sus manos débiles mientras removía la olla, Eloise sintió derretirse los años, como si el tiempo le devolviera una parte de lo perdido. Brandon se unió, bromeando con el torpe meneo de Adam, y Mario aplaudió como si fuera una gran función. Esa noche, al comer juntos, Eloise entendió que sobrevivir no era solo cuestión de medicina y tribunales, sino de recuperar la alegría ordinaria. Al empujar la silla de Joe hasta la cocina para tenerlo cerca, vio un brillo en sus ojos parecido al orgullo. Se inclinó y le susurró que la familia volvía a estar entera, con cicatrices pero más fuerte, y creyó que él lo entendía. Ya en la cama, con la costura doblada junto a la silla, Eloise susurró una oración de gratitud, no por el sufrimiento, sino por la fuerza que lo sostuvo. Por primera vez en mucho tiempo imaginó un futuro medido no en batallas, sino en instantes de paz, por breves que fueran. La etapa final llegó con la conclusión del juicio de Rebecca y, aunque Eloise decidió no ir al tribunal, sintió el peso de cada veredicto en la calma de su casa. Brandon fue en su lugar y volvió con informes serenos. La mañana del fallo entró con rostro tranquilo y dijo que se había hecho justicia. Rebecca enfrentaría años de responsabilidad por el daño causado, y su influencia sobre la vida de Adam había terminado. Eloise se sentó a la mesa, manos entrelazadas, absorbiendo la noticia con mezcla de tristeza y alivio. No se alegró, la traición no sabe a victoria, pero sintió paz al saber que la sombra se había levantado del futuro de su familia. Adam escuchó en silencio, semblante serio pero resuelto. Murmuró que el amor no debía convertirse en arma y que avanzaría con la honestidad como guía. Eloise le tocó la mano, asegurándole que los errores dejan cicatriz, pero no lo definen, y que sobrevivir prueba la resiliencia, no la debilidad. Mario, sentado a su lado, preguntó si por fin había terminado, y Eloise sonrió tenue, diciendo que la parte más dura quedó atrás y que ahora tocaba construir. En las semanas siguientes, la familia encontró un nuevo ritmo. Adam se centró en su recuperación, fortaleciéndose cada día, decidido a vivir no como víctima de una traición, sino como un hombre con segunda oportunidad. Brandon siguió protegiendo y sosteniendo, su dedicación silenciosa dando al hogar un pulso estable. Mario llenó la casa de charla, risas y dibujos que hablaban de días más brillantes, su corazón joven llevando lecciones mayores que su edad. Y Eloise, más vieja y más cansada, se sintió ligera de espíritu. Aún madrugaba, a veces cosiendo junto a la ventana, a veces caminando al mercado para saludar caras conocidas, pero ya sin cargas ocultas ni silencios forzados. Cada atardecer empujaba la silla de Joe al jardín, con el cielo pintado por el sol, y le decía en voz baja que la familia había sobrevivido a la tormenta. Él respondía con un brillo en los ojos, y para Eloise eso bastaba. Una noche, ya alrededor de la mesa, Adam alzó su vaso de agua y dijo que estaba agradecido por la verdad, porque había salvado no solo su vida, sino a su familia. Brandon asintió, Mario aplaudió y Eloise miró los rostros que más amaba. El corazón se le aquietó, los hombros se le aflojaron, y comprendió que los años largos de sacrificio la habían traído hasta ese instante, no perfecto, no sin cicatrices, pero entero. Le susurró que la vida siempre traería pruebas, y que la honestidad y el coraje los llevarían a través de ellas. Mientras la risa llenaba la sala y el calor de la familia la rodeaba como un abrazo suave, Eloise sintió por fin que el capítulo se cerraba. El dolor de la traición quedaría como lección, pero la historia de supervivencia, amor y verdad los llevaría unidos hacia adelante.